Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. ¿Lo tiene? Lo leo entonces. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad, que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Amén. Padre, te doy gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu cuidado. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual nos anima, nos exhorta, nos corrige. Te rogamos que tú hables a nuestros corazones. Ayúdame. Te ruego, Señor, que me permitas hablar de tus cosas y que uses, Señor, mis palabras, pues eres tú, Señor, el que tiene el poder para transformar los corazones. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén y amén. Si usted desea tomar allí su asiento. Primera de Tesalonicenses 5:12. Habla de aquellas personas que lideran en la iglesia y de aquellas personas que somos liderados en la iglesia. Y es un maravilloso texto porque habla precisamente de esta relación, de la relación entre unos y otros. La relación de los líderes con aquellos que son miembros y los miembros con aquellos que son líderes. Ahora fíjese que nosotros vivimos en un mundo, en el mundo occidental, en el cual se sobrevalora, creo yo, el talento de las personas, por sobre todas las cosas. Pensamos generalmente que el secreto para lograr el éxito en todas las cosas tiene que ver precisamente con el valor y el talento que ha traído cada persona a este mundo y el cual ha sido dado, digamos, las personas creen que en suerte. Y esta idea muchas veces la llevamos a muchos aspectos de nuestra vida. Pensamos que para tener éxito en nuestro matrimonio necesitamos encontrar a la persona correcta o al hombre correcto. Idealizamos esta idea que en verdad puede existir, ¿no?, un hombre o una persona correcta y que depende obviamente nuestro matrimonio de si tenemos suerte. Si nos toca un buen esposo o una buena esposa, bien, y si no, estamos en el horno, ¿no? Depende obviamente de lo que nos toque. Sin embargo, a diferencia del mundo oriental, el cual cree que el éxito tiene que ver no con el talento, sino con el esfuerzo, sino con el trabajo. Que el éxito tiene que ver con nosotros, con cada uno de nosotros, con cuánto nosotros nos esforzamos y trabajamos para que las cosas realmente sean diferentes. Y casi es lo mismo a veces en la iglesia, ¿no? Pensamos que si nos tocan buenos líderes, bueno, bien, líderes con talento, líderes que tienen capacidades que sobresalen y dicen, bueno, estamos salvados, es una bendición, tenemos un buen liderazgo. Y si nos tocan personas menos dotadas en el liderazgo, decimos, bueno, es lo que nos tocó, ¿qué vamos a hacer? Estamos fritos con lo que nos tocó, que capaz que es la situación de nuestra iglesia, ¿no? Estamos mal con el liderazgo. Pero nunca se nos ocurre pensar que la bendición en nuestro liderazgo tiene mucho, mucho que ver con lo que nosotros hacemos como congregación también.
debiéramos pensar que a lo mejor Dios nos utilice a nosotros para que con el tiempo nuestros líderes sean mejores líderes. Y eso, hermanos, es claramente lo que enseñan las Escrituras. Por supuesto que es Dios llamando a los líderes, a los ancianos, a los diáconos, al ministerio, pero la iglesia en donde Dios pone esas personas es fundamental. Es fundamental para lo que van a llegar a ser esos hombres, o en todo caso también mujeres que ejercen liderazgo dentro de la iglesia, pero me gustaría atender más precisamente a los hombres, y es entender que tiene mucho que ver, obviamente, la iglesia, en la calidad, en el tipo de líderes que nosotros tenemos. Y este tema obviamente es muy apropiado para tocarlo hoy, porque tenemos en medio de nosotros hoy 3 varones que van a ser ordenados al ministerio, ¿no? Y en este texto, el apóstol Pablo exhorta a la congregación de Tesalónica a tener las actitudes correctas y asumir las responsabilidades hacia el liderazgo. Y estas 5 responsabilidades de las cuales menciona el apóstol Pablo, yo quiero hoy compartir con ustedes en este texto. Y estas 5 responsabilidades son dichas en un tono de ruego, de una forma muy suave. Él dice en el versículo 12, os rogamos, hermanos. Es un ruego. Sí es una exhortación, pero una exhortación hecha como un ruego, de una forma amorosa. Os rogamos. Esta iglesia es una muy buena iglesia. Quizás la mejor iglesia que el apóstol Pablo haya fundado. La más ejemplar, la más amorosa, la más comprometida con el Señor. Sin embargo, a pesar de todas estas cualidades, no era una iglesia perfecta. No existe una iglesia perfecta. Había problemas en esta iglesia como lo hay en todas las iglesias, como lo hay en cada iglesia. La iglesia está compuesta por pecadores, ¿no es cierto? Está compuesta por pecadores y eso es en medio de lo que nos encontramos, ¿no? Pecadores con pecadores produciendo problemas y más problemas. Algunos han dicho que la iglesia es como el arca de Noé. Lo repetí en alguna oportunidad de esto. La idea es, así como en el arca de Noé, que si no fuera por el desastre que había afuera, nadie se aguantaría el olor que había dentro del arca, imagínense, ¿no? Esta obviamente es una expresión fuerte, pero es cierta, ¿no? Así como tu casa, como tu hogar es difícil, como cada familia es difícil, porque está compuesta de pecadores que insisten en pecar. De la misma forma o de la misma manera, una iglesia no es un asunto fácil. Ser pastor de una iglesia, ser líder de una iglesia no es un asunto fácil. A veces es muy frustrante, a veces es muy, muy difícil. Aunque sea la mejor iglesia del Nuevo Testamento, como es esta, ¿sí? Como podría ser el caso de la iglesia de Tesalónica. Noten ustedes, vamos a ver algunos textos, viendo cómo el apóstol Pablo nos presenta a esta iglesia. Ahí en el mismo libro, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Eran personas que obraban y obraban en fe. Dice, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo los está exaltando. Y en el versículo 6, hablando también de ellos, dice, y vosotros
vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, muchos problemas, mucha persecución. Dice, en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y mire lo que dice el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Es decir, el apóstol Pablo dice, ¿saben? Ustedes se han convertido en un ejemplo como iglesia, en su comportamiento, en su fe, en medio de las tribulaciones. Un ejemplo a las personas que estaban allí en la misma zona. Incluso eran un ejemplo de amor, de amor. Sin embargo, había problemas y sin embargo tenían que todavía mejorar en un montón de aspectos. En el mismo libro, pero en el capítulo 3, en el versículo 12, dice acerca de algunas cosas que ellos debían crecer. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Obviamente, si les está diciendo que deben abundar en amor, es precisamente porque faltaba amor en medio de la iglesia. Dice, abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y en el capítulo 4, en el versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús de que la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Por lo que nosotros podemos presumir de este texto, en esta iglesia no había una buena relación entre el liderazgo y la congregación, o entre la congregación y el liderazgo. Y es por eso que el apóstol Pablo necesita escribirle esta carta, estas palabras, este ruego, para que ellos respondan como deben responder ante sus autoridades, las autoridades que Dios había puesto en medio de ellos. Pero para que podamos valorar un poco este texto, me gustaría que podamos rastrear el origen de esta iglesia, ver cómo nace esta iglesia en el libro de los Hechos, porque fue una iglesia muy, muy particular. De todas las iglesias que Pablo fundó, esta fue en la iglesia que menos tiempo él estuvo. Y eso nos lo dice Hechos 17. Nos dice que Pablo comenzó a predicar en la ciudad de Tesalónica y lo hizo por 2 meses, 8 semanas, 2 meses. Y dice que en esas 8 semanas, en esos 2 meses, dice que creyeron gran cantidad de personas. Se juntó un grupo importante de creyentes. Pero la persecución que había en medio de ellos era tan salvaje, era tan difícil, era tan sangrienta que Pablo tuvo que escapar de la ciudad. Así que imagínense, solamente después de 2 meses, su pastor, el apóstol Pablo, tiene que salir y esta gente se queda sin liderazgo. Y a poco tiempo también se van Timoteo y Silas. Así que se quedan solos. Cuando Pablo les escribe esta carta, ya habían pasado 4 meses de su partida. Es decir, solamente 6 meses de cuando los había conocido. Y luego de 6 meses de su fundación, Pablo ya les dice, hermanos, respeten a sus líderes. Es decir, obviamente que a los 6 meses de haber sido fundada ya había líderes en medio de ellos y el apóstol Pablo les está mandando, les está diciendo que esos líderes en medio de ellos debían ser respetados. Podemos decir quizás que no eran líderes oficiales, no habían sido oficializados, todavía no habían sido encomendados como lo vamos a hacer hoy con Marcelo, con Federico y con Matías. Los vamos a encomendar como iglesias. Ellos aparentemente todavía no habían sido encomendados. Eran personas que habían sido reconocidas entre ellos, pero quizás a causa precisamente de que no habían sido oficialmente nombrados, era el problema que había entre ellos. No los valoraban como debían valorarlos. Y es por eso que Pablo les escribe. Y les va a recordar sus responsabilidades.
sus responsabilidades como miembros de la iglesia. Y la primera responsabilidad que les recuerda es que deben reconocerlos de una forma adecuada. Versículo 12 del capítulo 5, nuestro texto, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. La palabra reconocer, yo quiero, de alguna manera me voy a detener en algunas palabras y vamos a rastrear el significado y las implicaciones de esas palabras porque son necesarias para que podamos comprender este texto. Porque nosotros decimos reconocer, bueno, ¿qué significa reconocer? Podríamos decir, bueno, reconocer significa conocer bien a una persona, poder reconocerla, ¿no? Decir, wow, conozco sus gustos, conozco su familia, lo que le gusta, voy a tomar mate, conozco su familia, conocerla en profundidad, pero no parece que es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Esta palabra tiene también otro sentido, otra forma de traducir, y puede traducirse como apreciar. Reconocer es tener a alguien en estima. No solo conocerlo, que está bien, pero puedo yo no conocer profundamente a una persona, pero sí debo reconocerla. El apóstol Pablo manda que estas personas deben poner en estima, estimar a su liderazgo. Es poner a una persona en un lugar de estima, valorar a esa persona. Tiene también que ver con respetar, aunque no es el sentido preciso en este versículo, porque luego el apóstol Pablo va a decirles explícitamente, directamente, que deben respetarlos. Lo que dice aquí es que la iglesia debe tener en alta estima, debe honrar a las personas que Dios ha levantado en medio de ella para que las lideren, con todos sus defectos, con todas sus limitaciones. Debemos tenerlos en estima. Hay iglesias que tienen hombres muy talentosos, notablemente carismáticos, y otras iglesias que no tienen tales hombres. Pero cada iglesia tiene las personas que Dios les ha dado, y la iglesia debe reconocer a esas personas. Y aquí dice por qué debemos reconocerlas. ¿Por qué la iglesia debe hacer esto? Dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Entre paréntesis, nosotros aquí vamos a ver 3 responsabilidades principales de los líderes, ¿no? Como un paréntesis en esto. Estas son responsabilidades de los líderes. Los líderes son personas que trabajan, son personas que presiden y son personas que amonestan. La primera palabra es trabajar. ¿Qué significa? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el sentido de esta palabra? Y es una palabra bien curiosa. Es una palabra que el apóstol Pablo usa casi de una forma favorita. Repite mucho esta palabra trabajar. Es la palabra kopiao en griego. Y se refiere a un trabajo extenuante, un esfuerzo muy grande. Dice: reconozcan a los que trabajan entre vosotros. No dice reconozcan a los inteligentes, no dice reconozcan a los simpáticos, reconozcan a los que hablan lindo, reconozcan a los que tienen buen aspecto, reconozcan a los que a ustedes les gusten reconocer, reconozcan a los que están de acuerdo con ustedes. No, dice reconozcan a los que trabajan, a los que trabajan. Un líder debe ser un trabajador, es un obrero de la iglesia. No dice que sea simpático, aunque podría ser simpático, pero la característica principal de un líder es una persona que se esfuerza por la iglesia. Un líder es un obrero, así se lo conoce en las Escrituras. En Tito y Timoteo nosotros vemos los requisitos del liderazgo. Pero Pablo no está hablando aquí del trabajo como un requisito para el liderazgo. Pablo se refiere a eso como una característica
de un líder, es algo que identifica a un líder. Es lo que hace reconocible a una persona que está siendo llamada al liderazgo. Es una persona que trabaja arduamente. Un líder en la iglesia es, ante todo, una persona que trabaja para el bien de la iglesia y para el bien de los demás. Es evidente, lo reconocemos, lo vemos por su comportamiento. No es una persona que busca para sí reconocimiento, sino que busca servir. No son personas que buscan cargos, son personas que tienen cargas por otras personas. No simplemente hacen algo, no es que hacen lo que les gusta, no es que hacen lo que se sienten cómodos, lo que quieren hacer, sino que hacen aquellas cosas que la mayoría de las personas no quieren hacer. Y así lo vemos que el apóstol Pablo nos dice, y que no debemos entender que un líder es una persona simplemente porque tiene capacidades de comunicación. Si una persona tiene capacidades, pero no tiene la vocación de comprometerse en la tarea anónima de trabajar por sus hermanos, de trabajar por fortalecer a la iglesia, de luchar contra el pecado, esa persona no debe ser un líder. El líder, ante todo, es una persona que trabaja. Y a propósito, para muchos jóvenes que están aquí y que están orando y que están deseando algún día ser llamados al ministerio, ser pastores, trabajar en el ministerio de damas, ser misioneros, y quizás puedan preguntarse, ¿cómo yo sé si estoy llamado al ministerio? ¿Cómo sé si Dios me está llamando a servirle? Bueno, la gran clave es esta. Si usted siente como algo más fuerte que usted, si usted tiene un deseo incontenible por servir a los demás, si usted tiene un peso por buscar la unidad de la iglesia, por el bienestar de otros, y es capaz de dejar sus intereses, de poner los intereses de los demás sobre sus propios intereses, y si lo hace esto de una manera gozosa, si siente eso, entonces es muy probable que usted esté siendo llamado por Dios al ministerio, a ser líder en la iglesia, a ser un pastor algún día. Y es eso lo que nos dice aquí Pablo. La primera característica de un hombre que ha sido llamado por Dios para ser un líder es que es una persona que se esfuerza. Esa es la palabra, una persona esforzada. Veamos algunos textos donde el apóstol Pablo insiste con este punto. Acompáñeme si usted quiere a 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 10. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado, copiado, esa es la palabra, copiado, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice el apóstol, sino la gracia de Dios conmigo. Gálatas 4:11 dice, me temo de vosotros, que haya trabajado, copiado es la palabra, que haya trabajado en vano con vosotros. Filipenses 2:16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, he copiado. Colosenses 1:29, fíjese casi en todas las cartas del apóstol Pablo, casi en todas sus cartas. Colosenses 1:29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y esto no lo dice solamente acerca de Él, decir, wow, cómo yo trabajo, sino es una característica que muestra de aquellos que son llamados por Dios. Y habla de la misma forma hacia otras personas. Y fíjense en 1 Corintios, capítulo 16, versículos 15 y 16. Dice, hermanos,
Ya sabéis de la familia de Estéfanas. Es la primicia de Acaya. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Miren lo que dice, versículo 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué deberíamos sujetarnos a personas como ellos? A ellos, dice, y a todos los que ayudan y trabajan, copiado. A todos los que ayudan en el ministerio y a todos los que trabajan. Pablo manda a la iglesia de Corintio no solamente que se sujeten a los pastores y a los diáconos, sino a todos los que ayudan y trabajan, copiado. Esto debe ser la característica de una iglesia madura, hermanos. Que nosotros prestamos atención, atendemos, nos fijamos, estamos atentos a aquellas personas que son esforzadas, que están trabajando en la iglesia. No nos deslumbramos por personas que hablan bien o que presentan bien una doctrina. No. Una iglesia madura pone su atención en las personas que están esforzándose, sirviendo a los demás. Al contrario, cuando hay alguien entre nosotros que habla mucho de sí mismo, que se da mucha importancia, eso debería prender luces de alerta. Nosotros debemos mirar a los que trabajan, a los que se esfuerzan. Esa es la señal, que la mano de Dios está sobre esa persona, que se esfuerza, que se rompe el alma trabajando para que la iglesia avance, para servir a los demás. La palabra copiado indica trabajar hasta el cansancio, eso significa. Hasta agotarse, hasta gastarse. Calvino decía, todo aquel que sea ocioso está excluido del liderazgo. Todo aquel que sea ocioso está excluido del liderazgo. Si una persona no quiere trabajar, si una persona es ociosa, si una persona no quiere servir al otro anónimamente, si no tiene ese deseo, si no está gastando su vida, descártalo, no sirve para el ministerio, no lo tengas en cuenta, quítalo. No prestes atención a esa persona. Pablo está describiendo a esas personas como líderes. Fíjese, no está diciendo que son ancianos, no está diciendo que son diáconos, no son personas con títulos oficiales. Solo identifica a estas personas como aquellas que trabajan, que se esfuerzan. Y en segundo lugar dice, que os presiden en el Señor. De esta palabra deriva la palabra que nosotros conocemos como presidente, los que presiden. Proéstemi es la palabra en griego. Significa literalmente estar parado delante, eso es lo que significa. Pero también tiene otra acepción. No solamente habla de una persona que está parada delante, sino también de la función que está teniendo esa persona. Es una palabra muy, muy linda, muy linda. Siempre se refiere a alguien que está parado enfrente, pero que está parado enfrente para proteger, para cuidar de la iglesia, para cuidar a los demás, para cuidar a los que están detrás de él. Esta es la idea de la palabra. Y esto lo vemos también en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Un versículo que conocemos mucho. Dice, que gobierne, proéstemi, esta es la palabra, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Aquí sí está hablando de requisitos para un ministro. Dice, pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esta es la idea. Un líder es alguien que cuida de la iglesia de Dios. Alguien que está delante, no para traerse fama a sí mismo, sino es alguien que está delante para cuidar de la iglesia, la unidad de la iglesia. Proéstemi. Y eso es lo que debe hacer un líder. Un líder cuida a la iglesia. También puede traducirse, esto lo tomé de varios léxicos griegos, puede traducirse como guiar, cuidar, dirigir, ser activo en ayudar, ocuparse en asistir,
esforzarse. Cada vez que se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento, se refiere a una persona que está enfrente para ayudar a otras personas, para comprometerse, no para mandarse la parte, no por un tema de ego, no por un tema de orgullo. No es como en el fútbol, veo que uno quiere estar adelante, yo quiero estar ya adelante primero porque quiero meter los goles. No es la idea de estar adelante en este sentido. La idea es más bien de la guerra, de un combate, de alguien que va enfrente de la patrulla. Nadie dice yo quiero ir adelante, ¿no? Es el que va adelante, es para proteger a los que vienen atrás. Me dice, uy, qué bueno, me tocó ir adelante. No, voy adelante. Pero esa posición, lo que hago es en protección a los que van detrás mío, detrás de esa persona. Y eso es lo que debemos observar, mis queridos hermanos. A esas personas debemos escuchar. Hoy nosotros tenemos la bendición de tener 3 personas más. Marcelo ya estaba en el ministerio, pero 2 personas se van a sumar oficialmente al ministerio. Pero seguramente, Dios va a colocar o ya ha colocado más personas en medio de nosotros que Él luego va a llamar en el futuro. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos aprender a identificarlas. Debemos tener en cuenta aquellas personas que se esfuerzan, a los que trabajan desinteresadamente, a los que vemos proteger la iglesia, a los que vemos fortalecer la iglesia. Debemos aprender sobre quién debemos prestar atención. Ahí nos vamos a dar cuenta a quién Dios está llamando al ministerio. En tercer lugar dice, y os amonestan. Tiene que también ver con exhortar, así se traduce muchas veces, pero literalmente es una palabra difícil de pronunciar, es nouseteo, significa poner en la mente. Implica señalar los defectos y las faltas de los demás. No es atacar, no es para atacar, sino es para ayudar a alguien a ver lo que no puede ver, corregir. ¿Y por qué? ¿Por qué se debe hacer eso? Bueno, porque hay pecado, hermanos, en medio de nosotros. Hay pecado. Porque Dios nos salvó del castigo del pecado, pero todavía no nos ha librado de la presencia del pecado. La santificación es algo progresiva. Todavía estamos en proceso de santificación. Y claro que se nota en medio de nosotros. Y muchas veces nos irritamos por esas situaciones en medio de nosotros. Y como dice el apóstol, el líder está para ayudar, para dirigir, pero también está para corregir. Y ese es el punto. Que nosotros como iglesias debemos reconocer a los que están en medio de nosotros haciendo estas cosas, a los que están esforzándose, a los que están presidiendo, buscando un lugar para cuidar la iglesia y los que están amonestándonos. Ahora, hermanos, con la mano en el corazón. La verdad, nos cuesta mucho recibir una exhortación. Nos cuesta. Nos cuesta mucho la autoridad. Resistimos mucho la autoridad. ¿O no? Amén. Y yo creo que por eso es que sigue lo que sigue. Por eso el apóstol Pablo sigue escribiendo y dice en el versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, por causa de lo que hacen. No solo reconocerlos adecuadamente, sino sentir afectuosamente por estas personas. Dar gracias a Dios por estas personas. Y dar gracias a estas personas porque se ocupan de nosotros, porque se ocupan de ustedes, porque están para velar por su alma, para guiarles en el camino del Señor, para ayudarle, para aconsejarle, para orientarle en el lío de su vida. Muchos de nosotros hemos venido ya grandes al camino del Señor y nuestra vida ha sido una vida de errores y venimos con un montón de cosas erradas en nuestra vida y cuando venimos y empiezan a corregirnos, claro que esas correcciones comienzan a doler y nos resistimos muchas veces. Pero hermanos, es muy necesario que esto ocurra. Y no es tan fácil enderezar aquellas cosas que se torcieron. No es fácil. Requiere mucha paciencia. Requiere mucho esfuerzo y usted sabe esto. Aquí
Hay hombres que hacen esta tarea, la tarea de amonestarnos. Pero esa obra, es verdad, muchas veces nos irrita. Pero debemos dar gracias porque tenemos su liderazgo. Y dice aquí que debemos tenerle en mucha estima y amor por causa de su obra. No solamente pensar correctamente hacia un líder, debo pensar correctamente. Muchos piensan correctamente, pero acá dice no solamente pensar, sino sentir correctamente hacia los líderes que Dios nos ha dado. Cuando habla de mucha estima, la idea es abundante, fuera de todo límite, más allá de toda medida. También tiene que ver con el respeto. Tener en estima es respetar lo que hacen esas personas, es amarles. Y cuando hay ese amor entre usted y el líder, entonces, en ese contexto de amor, esas amonestaciones necesarias, porque son necesarias, no provocan resentimiento. Ahora, cuando falta ese amor, esa estima, ese respeto, esa honra, el resentimiento toma lugar en nuestros corazones. Cuando los miembros de una iglesia tienen un genuino amor por su liderazgo, no solo toleran las amonestaciones, sino que las aceptan con gracia, las agradecen. Y es claro que esta es una de las tareas principales del líder. Cuando Pablo se está despidiendo de los ancianos en Éfeso, en Hechos capítulo 20, versículo 31, él dice que era lo que hacía constantemente, de día y de noche. Dice, por tanto, le dice a los ancianos, velad, acordaos de que por 3 años, ¿qué es lo que Pablo hizo durante 3 años con estas personas que estaban en su equipo de trabajo? Dice, escuche, que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Nosotros tenemos la tendencia de fijarnos en las personalidades. Si una persona es agradable, si es delicado, si es tierno al decirnos las cosas. Entonces decimos, si esa persona nos dice las cosas de una manera correcta, entonces sí, va a ser más fácil para mí. Entonces sí, lo voy a aceptar. Pero muchas veces nuestro orgullo nos traiciona y nos duele, nos molesta y nos resentimos. Pero no debe ser así entre nosotros. Detrás, para parafrasear esto, detrás de todo buen pastor hay una mejor congregación, que no solo espera, sino que reclama la exhortación, que viene y dice, pastor, ayúdeme, de verdad, pastor, ¿puedo hablar con usted en algún momento? Dígame cómo ve mi vida, qué cosas debo cambiar, por favor, dígame. Seguramente hay cosas que yo no me estoy dando cuenta en mi vida, cosas que debo cambiar. A lo mejor estoy siendo demasiado rudo, no sé, demasiado descuidado, demasiado desconsiderado. Por favor, dígame qué es lo que está viendo en mi vida. Y no decir al contrario. Cuando uno recibe una exhortación, ¿qué se cree este? ¿Qué me va a decir? ¿Quién se cree que es? Aunque eso es obviamente natural en cada uno de nosotros. Hubo una época en nuestra vida, cuando éramos jóvenes, que cualquier cosa que nos dijera nuestro padre, no importa cómo nos lo dijera, nos molestaba igual. Esa rebeldía de un muchacho, de un joven, de una muchacha, todo, cualquier cosa que nos dijeran, nos molestaba. ¿No es así? Algunos están ahí con las hijas. Sí, es así. Y nos rebelábamos y reaccionábamos mal. Eso es natural. No queremos que nadie nos amoneste, que nadie nos diga nada. Seguimos con el texto. Ahora parece que Pablo va a cambiar de tema, pero no cambia de tema. Dice en este versículo,
que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, punto. Y mire lo que dice. Tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. Parecería que no tiene nada que ver con lo que está hablando, porque está hablando acerca de la relación entre la congregación y sus líderes. Y ahora dice, tened paz entre vosotros. ¿Por qué diría esto? ¿Por qué diría el apóstol Pablo tener paz entre vosotros? Y ahora va a comenzar a hablar de algo más serio. Parece que estas personas estaban sintiendo resentimiento hacia los líderes. No les gustaban los líderes. Recuerda que en este contexto estamos hablando de esta relación entre liderazgo y congregación. Pero fíjese que no dice tener paz con vuestros líderes. Dice tener paz entre vosotros, entre la congregación y los líderes, y entre los líderes y la congregación. Aquí entre líneas se está insinuando que parece que los líderes habían perdido la paciencia también y que habían sido un poco rudos con la iglesia. No es fácil, hermano, liderar una iglesia. No es fácil pastorear una iglesia. El pecado no es fácil, es muy difícil. Es muy difícil llevar una familia adelante, es muy difícil llevar una iglesia adelante. Aún teniendo al Señor es una tarea muy difícil. Y a veces los líderes también pecamos por falta de paciencia. Y hay resentimiento de la iglesia a los líderes y de los líderes a la iglesia. Aquí los estudiosos, los teólogos, dicen que aparentemente el problema era con los vagos. En el capítulo 4, el versículo 11, dice que había personas que no querían trabajar. Y dice 4:11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado. Aquí hay personas que no quieren trabajar, que no quieren esforzarse. Y sabemos que este tema fue un tema grave porque en la segunda carta que el apóstol escribe a esta misma iglesia, que fue escrita 4 meses después de esta carta, sigue con el tema de aquellos que no quieren trabajar. Y acá Pablo ya es más duro y le dice, los que no quieran trabajar, entonces que no coman. Y dice, saquen a esas personas de la congregación, pero no lo tengan como enemigo, para que se arrepientan. Parece que muchos no escucharon la primera exhortación y Pablo tiene que nuevamente mandarles otra exhortación por estas mismas personas. Pero no había paz, aparentemente, entre ellos. No es fácil confrontar a las personas. No es sencillo. Y usted sabe que no es así. No es fácil. Usted puede decir, bueno, si a mí me dijeran las cosas bien. Si mi esposo me dijera las cosas si mi esposa me dijera las cosas de una forma como a mí entonces sí, ¿no? No se engañen. Digan como le digan, le va a molestar. No le va a gustar. No le va a gustar. Porque así es nuestro corazón. Así es nuestro orgullo. Pero, mis hermanos, a pesar de las dificultades y a pesar que es cierto que la iglesia es como, en algún sentido, como el arca de Noé, la iglesia es el mejor lugar en el cual un cristiano puede estar. No hay nada mejor que nos podría pasar. Y lo mejor que podemos tener es pastores y líderes fieles, que nos amonesten, que amen al Señor, que amen a su palabra y que hagan su trabajo de exhortarnos a pesar de que se arriesguen a que uno se resienta con ellos. Eso haría un hombre genuino. Una persona que no está parada acá por dinero es una persona que exhorta a la gente.
Imagínense si nosotros quisiéramos simplemente que las personas estén en este lugar y traigan su ofrenda y es una cuestión por dinero, no le diríamos nada a nadie. Nada. Nadie le exhortaría. Nadie le diría que tiene que cambiar nada. Pero ¿sabe qué? Yo me pregunto si alguna vez fuéramos una iglesia que no exhorta absolutamente nada para que usted siga sentado en ese lugar, para tratar de no generar problemas, para tratar de que las personas no se resientan con nosotros, que vengan con sus hijos, esa la conté muchas veces, los papás nos saludan y los chicos nos miran así, porque saben que hablaron mal en la mesa, que están murmurando contra el liderazgo. Y usted dice, ¿para qué? Bueno, ¿sabe para qué? Para que el día de mañana, cuando usted crezca, cuando sea maduro espiritualmente y me encuentre o me hable, diga, ¿sabe, pastor? Usted me corrigió y no fue aquel que se cayó la boca por dinero. ¿Qué clase de pastor sería usted si se calla la boca y no me corrige, no me dice lo que debo cambiar? Un líder genuino es alguien que exhorta, no es alguien que está simplemente por dinero en un lugar. Cuarto lugar, debemos colaborar con cuidado, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. En el contexto lo que Pablo está diciendo es que los líderes no son los únicos que deben cuidar de la iglesia. Escuche, los líderes no son los únicos que deben cuidar de la iglesia. Hay un problema. Ok, hay un problema en la iglesia. Yo soy miembro de la iglesia. Yo sé que hay un problema, pero miro para otro lado. A veces pienso y digo, bueno, este es un problema entre el pastor y un miembro, o entre un miembro y el pastor, o es un problema de ellos dos, pero no tiene nada que ver conmigo. No es así lo que dice Pablo. Pablo dice, si hay alguien que tiene un problema con el liderazgo, si alguien tiene un problema con el pastor, no es un problema de dos personas, es un problema de todos. Todos debemos estar involucrados. Y entonces dice, fíjese, no dice pastor, no dice hermanos, a todos. También hermanos, os rogamos hermanos, no solamente a los líderes. Hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Quiénes debemos amonestar a los ociosos? Todos. Hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. La segunda implicación de esto es que no debemos meter a todos en la misma bolsa. No son todas las personas iguales. Hay personas que necesitan una corrección fuerte, otros una corrección más suave, otros que se les debe sostener con mucha paciencia. No hay que exhortarlos a todos de la misma manera, como si lo estuvieran haciendo a propósito. Hay personas entre nosotros que son débiles y que debemos tratarlos con paciencia. Pero no es el mismo trato para con todos. No es igual a aquella persona que es maliciosa, que es murmurador, que aquella persona que se desanima simplemente por su situación personal. Los ociosos, ¿quiénes son? Los ociosos son los que están fuera de línea. Esto es un término militar. Son los que no quieren trabajar, los que no quieren esforzarse. Y Pablo les habla muy fuerte a ellos. Le dice que no coman. Hay personas que necesitan que se les trate firmemente. Los de poco ánimo, ¿quiénes son? La palabra original es alma pequeña. Alma pequeña. Personas que se desaniman fácilmente. Probablemente en el contexto de la carta que había mucha persecución, Pablo habla en el capítulo 4, habla del arrebatamiento y les llama a esas personas que pongan su vista en que el Señor vendrá, porque en medio de la persecución parece que habían perdido familiares o las relaciones familiares se habían roto precisamente por las persecuciones y había hermanos que se desanimaban fácilmente. Entonces le manda a la congregación, a los hermanos, que animen a esas personas, porque se desaniman con mucha facilidad. Ahí tiene que estar la iglesia, ahí tienen que estar los demás miembros
de la iglesia para alentar. Y la idea es no dejar que los líderes, que el pastor haga todo. No pretender ni reclamar que el pastor tiene que hacer todo. No, nosotros como miembros de la iglesia debemos comprometernos. Es un mandamiento para cada uno de nosotros. Luego dice que sostengáis a los débiles. Habla de personas que son moralmente o espiritualmente débiles. Los de poco ánimo podríamos decir que son los sentimentales. Aquí está hablando de una persona espiritualmente débil. Los débiles en la fe, Romanos habla mucho de esto. Ahora, si queremos tener un buen liderazgo, entonces debemos orar. Debemos pedirle al Señor, Señor, ¿cómo yo puedo colaborar? ¿Cómo puedo yo, Señor, ser un experto en tapar los agujeros que el pastor o que los líderes van dejando detrás? Estoy aquí, usted puede orar y decir, Señor, estoy aquí. Y veo que hay cosas que no se están haciendo, veo cosas que nadie se está ocupando. ¿Cómo puedo ayudar yo con las capacidades que el Señor me dio? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Y sin esperar nada, obviamente. Y siendo leal al pastorado, leal al ministerio. Porque una iglesia donde el pastor se ocupa mucho en enseñar, ese pastor va perdiendo cierto contacto personal con las personas, con los miembros. Y uno que no es pastor y no está en el liderazgo, está allí, está con las personas, puede tener un trato que quizás los líderes no pueden tener. Yo sí tengo un trato familiar con esas personas. Y al último esas personas terminan queriéndome más a mí que al pastor, obviamente por la cercanía, porque estoy generando con ellos una relación linda, una relación cariñosa. Entonces debo tener cuidado cómo vas a usar esa influencia. Siempre con mucha lealtad. La lealtad que caracteriza a los que son temerosos del Señor. Sumar, nada más que sumar para la gloria de Dios. Más crece la iglesia, más problemas hay. Me quedé sin agua. Más crece la iglesia, más necesidad de personas que sirvan de corazón, que sirvan sin buscar nada, que sirvan sin buscar cargos, que sirvan sin buscar aplausos, que sirvan sin buscar reconocimiento. Nada, de corazón, que sirvan a los demás. Y al final dice que sean pacientes con todos. El apóstol resuelve el problema del pecado entre vos y yo, entre nosotros, de una sola forma, diciendo que nosotros debemos soportarnos, que debemos ser pacientes unos con otros, que debemos perdonarnos unos a otros. Realmente, el gran secreto de la armonía entre nosotros es eso, es el soportarnos, el ser pacientes, el dejar pasar. La Biblia dice que el amor cubrirá multitudes de pecados. Ser realistas de lo que es una iglesia. Y eso implica paciencia. En quinto lugar, relacionado con lo mismo, reaccionar bondadosamente. Versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Otra vez, sacado de contexto, parecería una exhortación general simplemente a no hacerle mal a una persona que nos ha hecho mal. Pero recuerde que esto tiene un contexto. Está hablando de la congregación y está hablando de liderazgo. Y cuando la gente comienza a no soportarse por los pecados de unos y otros, al final termina queriendo venganza. Terrible, resentimiento en los corazones. Pero dice la palabra de Dios que debemos reaccionar bondadosamente, que no paguemos mal por mal, pecado por pecado. Es una locura eso. Terminar como la iglesia de los Gálatas, que
Les manda, el apóstol Pablo dice, amar a tu prójimo como a tú mismo, pero dice, si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Una locura. Dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos. El tema de la sujeción es un tema casi en todas las cartas del Nuevo Testamento. Que haya líderes efectivos requiere que haya seguidores efectivos. Si simplemente y continuamente somos críticos con nuestros líderes, entonces no nos sorprenda que al final no sean capaces de realizar las proezas que nosotros esperamos de ellos. No va a ser posible eso. Probablemente si tú criticas, los líderes se van a poner a la defensiva y no se van a ocupar de lo que tienen que ocuparse. Y van a trabajar sin gozo, como lo dice Hebreos. Van a trabajar como si fuera una carga. Y quiero decirle, hermanos, que estos muchachos que van a ser llamados al ministerio, como yo, seremos al final lo que usted quiera. Si usted quiere personas formadas, eso solamente va a ser posible con su apoyo y con su lealtad. Quiero decirles que usted como iglesia tiene la capacidad de decidir qué tipo de liderazgo quiere. Si quiere que su pastor sea un gran cebador de mate o personas que lo alimenten con la palabra de Dios. Depende. Depende de lo que usted exija a sus líderes. Si usted espera que el pastor esté en su casa todas las semanas y si no lo va a visitar, entonces grita, patalea, diciendo qué barbaridad, este hombre nunca viene a visitarnos, ¿viste? No nos visita, casi no tenemos ni pastor. Estamos solos, ¿no? Bueno, al final probablemente va a doblarle el brazo a los líderes y van a estar en su casa. Ahora, si usted fielmente se da cuenta que lo que necesita es la palabra de Dios, que lo que yo necesito es la palabra de Dios, que tengamos enfrente a hombres que saben de lo que están hablando, que estén preparados, bueno, entonces es muy probable que esto usted lo tome con responsabilidad y trabaje para que estos hombres se instruyan. Diciéndole, por favor, estudie, ore, deje eso que está haciendo. Yo lo puedo hacer, yo puedo hacer eso. Y ese es el punto acá. Trate de ser el mejor miembro posible que jamás tuvo un pastor sobre esta tierra. Y al final, Dios hará grandes hombres de Dios, de aquellos que le están liderando. Pero depende en gran parte de nosotros como iglesia. No es que simplemente es el liderazgo que nos toca. Es el liderazgo que nosotros merecemos. Y es el compromiso de nosotros como iglesia de trabajar para que Marcelo, que bueno, ya hace muchos años que está Marcelo en el ministerio, pero tanto Matías y también Federico y otros que se han llamado al ministerio, usted marque qué tipo de modelo de liderazgo quiere, qué tipo de pastor quiere. ¿Quiere un tipo de pastor que venga acá adelante después de haber tomado mate en la casa de todos los hermanos y estar todo el tiempo de la semana, agarrar en la semana y a ver qué el Señor quiere decirle? Bueno, vamos, ahí lo que el Señor... ¿Usted quiere ese tipo de líder? Usted puede llegar a tener ese tipo de líder. Depende de cada uno de nosotros. Es importante, no solamente los líderes, sino la iglesia en la cual el Señor ha llamado esos líderes. Y ahora tenemos el tiempo de ordenación.
Y la verdad es que, aunque no es la primera vez que llamo a personas al ministerio, es como la primera vez. Es como la primera vez. Sí. Y en verdad ensayé de muchas formas de hacerlo. Miré un montón de videos. Pero no sé, no me quedé convencido con ninguno de ellos. Porque al final entiendo que lo más importante de esto es lo que Dios ha hecho ya en sus vidas, en la vida de ellos. La fidelidad, el esfuerzo que han dedicado durante todos estos años. El trabajar sosegadamente por la unidad de la iglesia, por el fortalecimiento de la iglesia, por poder contar con hombres que sinceramente uno puede dar la espalda, uno puede decir yo voy a estudiar, yo voy a dedicarme a hacer lo que el Señor me dedicó a hacer, voy a instruirme para alimentar con la palabra de Dios a los miembros de la Iglesia Sion, y nunca fueron personas que tomaron esa ocasión y esa oportunidad para murmurar detrás, al contrario, personas fieles, realmente fieles, que trabajan y se esfuerzan. Y por eso llega este momento lleno de emoción para mí, porque obviamente son mis hijos. No son mis hijos, usted me entiende, ¿no? Pero sí mis hijos espirituales. ¿Sí? Los vi nacer en la fe, bueno, menos fe de que vino importado, pero casi también, porque vino muy torcido. Amén. Pero sí, son mis hijos, ¿no? Somos familia, y eso es importante, como con ustedes. Amén, somos familia en el Señor. Así que yo, sin haber practicado mucho esto, le voy a pedir a Marcelo, que va a ser ordenado como anciano, como pastor de la iglesia, y también a Federico y a Matías, que ellos puedan pasar delante, mirando hacia la congregación, los tres juntos, ¿sí? Quiero leer algunos textos. Hechos 12, Hechos 13, 2, 3. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó, lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y el último texto que quiero leer se encuentra también en 2 de Timoteo, capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad y el oído se le volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos, a los que aman su venida. Luego de saber que Dios llama al ministerio y que hubo hombres delante de otros hombres que recibieron el encargo del ministerio, la iglesia llamando a hombres al ministerio, el apóstol Pablo y otros pastores a través de toda la historia de la iglesia llamando al ministerio e imponiendo las manos sobre personas para llamarlas al ministerio de la predicación, de la palabra. Así lo hacemos hoy, como el Señor nos ha llamado a hacer y como nos ha ordenado hacer. Así que, como nos corresponde como iglesia, vamos a orar por estos hombres, por Marcelo, quien será a partir de hoy un pastor más en esta congregación, y a nuestros hermanos Federico y Matías serán diáconos, ¿sí?, de nuestra iglesia. Y ya oficialmente, ¿sí?, nuestro ministerio, que había por tiempo no funcionado en parte porque no teníamos los ministros que necesitábamos. Entonces, yo le voy a pedir a mis hermanos que, así como la tradición evangélica ha mandado, y lo hemos visto a través de ejemplos de otros hombres, ellos puedan hincarse, ¿sí?, puedan ponerse de rodillas delante de la iglesia y yo pueda orar por ellos. Le ruego a la iglesia que se ponga de pie para que todos podamos también estar orando. Padre, en el nombre de Jesucristo, al que nos ha llamado, al que nos sostiene, aquel Señor por el cual somos sostenidos, y hemos sido encomendados. Yo te ruego, Señor, así junto con la iglesia, que podamos reconocer a los hombres que tú has levantado en medio de nosotros. Y así como el apóstol Pablo nos ha mandado, que sepamos reconocerles, que sepamos amarles, que sepamos estimarles, que podamos también trabajar nosotros en sus vidas para que ellos sean grandes hombres de Dios. Padre, yo te ruego por ellos, que así como tú me has mandado, Padre, yo ruego y pongo mis manos sobre estos hombres, encomendándolos al ministerio de la palabra, al ministerio de la exhortación. Yo te ruego, Señor, por mi hermano Federico. Gracias por su vida, gracias, Señor, por su trabajo, y así también por Matías. Padre, que tú les des dones a estos hombres, dones para que ministren a tu iglesia. Yo te ruego por su vida, que tú en cada momento le fortalezcas y que sean atalayas, que nos fortalezcan y que nos cuiden. Gracias, yo te doy por su vida. Y te pido, Señor, por mi hermano, hoy, mi hermano pastor Marcelo. Yo te ruego por él e impongo mis manos, Señor, también sobre sus vidas. Y no lo hago con ligereza, sino viendo su fidelidad durante tantos años. Te ruego por estos hombres. Padre, gracias te damos. Y permítenos como iglesia, Señor, que sepamos amarles, soportarles y perdonarnos unos a otros.
Muy bien. A trabajar ahora.